¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de Historia Universal para tu examen de ingreso a la UNAM. En esta ocasión vamos a comenzar con este tema tan importante que es la Primera Guerra Mundial. Vale chicos, así que vamos a dar inicio a este video. Y primeramente chicos, ¿qué es la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial va a ser un conflicto que se va a dar de 1914 a 1918. Y aquí ya tienes una pregunta muy frecuente del examen. ¿Es el año en que da inicio la Primera Guerra Mundial? Pues ya lo sabes, 1914. ¿Vale chicos? Ahora, también se le conoció como la Gran Guerra y fue el primer conflicto mundial, el primer conflicto bélico internacional que se dio a inicios del siglo XX. Ahora, este movimiento va a devastar el orden político, económico y social de Europa, y debido a que este movimiento no tiene una conclusión firme, sino una conclusión dudosa, esto lo único que hizo fue sentar las bases y preparar el camino para una cosa todavía más fea, la Segunda Guerra Mundial. ¿Sale chicos? Así que prácticamente el antecedente más importante de la Segunda Guerra Mundial que vamos a ver pronto es la Primera Guerra Mundial. Así que bueno, vamos a comenzar a entrar en contexto para comenzar a ver este movimiento. Chicos, el imperialismo que vimos en el video anterior era una carrera científica tecnológica, ¿sale chicos? Entonces, estas competencias entre potencias llevó a una carrera armamentista. ¿Y qué fue esto? Pues primeramente la formación de bloques político-militares. Esto quiere decir que los países comenzaban a agruparse en equipos ya para prepararse en dado caso de que comenzara la guerra, ¿sale? Comenzaban a crear sus equipos y comenzaban a crear sus estrategias militares en dado caso de que estallara el conflicto, ¿sale chicos? Obviamente también significó la formación de ejércitos armados hasta los dientes. Esto significa que una vez que ya se formó el equipo, ya se agruparon los países que van a ser aliados, se llenaban de armas pero modernas, ametralladoras, tanques de guerra, aviones de combate, etc. ¿Sale chicos? Y ya por último chicos, la carrera armamentista también provocó discursos con nacionalismo exacerbado. Los equipos ya comenzaban a sacar discursos hablando de su patria, que vamos a defender a nuestra patria, que no vamos a permitir que ningún país penetre nuestras fronteras, bla bla bla, ¿sale? Entonces discursos que incitaran a la población a querer entrar a la guerra, ¿sale? Porque aunque no me lo crean, llegó un punto en que la misma gente, la misma población marchaba para que se diera la guerra, ¿vale? Por lo mismo de los discursos nacionalistas que surgieron en ese entonces. Ahora bien chicos, vamos a ver las causas principales de este movimiento. La principal causa chicos va a ser el imperialismo que estaba surgiendo, el expansionismo territorial y el expansionismo militar. Esas son causas principales de la Primera Guerra Mundial, no lo olvides por favor. 2. El nacionalismo exacerbado, los discursos de patriotismo, de amor a la patria, todo eso también propició que la misma gente quisiera la guerra. Entonces esa es una causa muy importante. 3. La carrera armamentista que acabamos de explicar y por supuesto la carrera científico-tecnológica. ¿Vale chicos? Y ahora vamos a ver otras causas importantes. Tenemos chicos la disputa, el conflicto en la frontera franco-alemana. Franco-alemana, su nombre lo indica, Francia y Alemania. ¿Vale chicos? ¿Qué sucedía? Que en esta frontera se estaban peleando los territorios de Alsacia y Lorena. Recuerden por favor que Alsacia y Lorena fueron dos territorios que se quedaron en Alemania, específicamente en Prusia, debido al Tratado de Frankfurt. Eso lo vimos en el video acerca de la unificación alemana. ¿Sale chicos? Entonces, ¿qué pasaba? Que Francia le decía a Alemania, esos dos territorios son míos, dámelos. Pero Alemania se resistía y esto agudizó las relaciones entre ambos países y se considera una causa de la Primera Guerra Mundial. ¿Sale chicos? El conflicto en la frontera franco-alemana por los territorios de Alsacia y Lorena. Ahora bien, tenemos otra causa muy importante. El conflicto, la disputa por la península de los Balcanes. Chicos, la península de los Balcanes es esto que están viendo acá arriba, es prácticamente una zona que fue muy estratégica y por lo mismo la querían tres potencias. Por un lado, Italia quería tener el control de Serbia y Montenegro, ¿vale? Por otro lado, el Imperio Austrohúngaro quería tener el control de Bosnia y Albania.
Recuerda que esto te lo estoy diciendo nada más para que entiendas la causa, realmente no es algo que tengas que memorizar, lo único que tienes que memorizar es que una causa de la Primera Guerra Mundial fue la disputa por la península de los Balcanes. ¿Vale, chicos? Entonces, estos dos países querían tener el control de esta península, pero no solo ellos, también Rusia, chicos. Rusia quería el control de ese estrecho marítimo que ven que está arriba del Imperio Otomano, que se llamaba Bósforo, ¿sale? ¿Para qué lo quería? Para poder comunicarse con el mar Mediterráneo. Entonces, chicos, estas tres potencias querían la península de los Balcanes, ¿sale? Italia, el Imperio Austrohúngaro, o vaya, Austria-Hungría, y Rusia. Ahora, ¿qué va a pasar, chicos? Que un día va a llegar Alemania y le va a decir a Italia: si a ti te atacan, yo le entro contigo. Entonces, Alemania se une a Italia y el Imperio Austrohúngaro. Ellos tres se forman en una alianza y esta alianza se va a llamar la Triple Alianza. ¿Sale? Memorízalo. Triple Alianza: Austria, Alemania e Italia. Ahora, Rusia no se queda atrás. Llega un punto en que llega Inglaterra y llega Francia y le dicen: pues sabes qué, si a ti te atacan, nosotros también respondemos por ti. Y así es como se crea la segunda alianza, chicos, que se llamó la Triple Entente, ¿sale? Conformada por Inglaterra, Francia y Rusia. Y estos dos equipos, chicos, son los que van a competir en esta Primera Guerra Mundial y es muy importante que lo memorices porque es muy preguntado por el examen. Sin embargo, yo tengo un truco para que lo memorices muy fácilmente. Pon atención a esto. La Triple Alianza es Austria, Alemania e Italia. Obviamente recuerda que Austria va con Hungría porque es el Imperio Austrohúngaro, pero tú memoriza Austria, Alemania e Italia. Y esto lo vas a recordar con esta frase: ayer abracé a Irene. ¿Vale, chicos? Ayer abracé a Irene. Ahora, la Triple Entente va a estar conformada por Inglaterra, Francia y Rusia. Y esto te lo vas a memorizar con la frase: Irene fue a Rusia. Vale, chicos, es un truco para memorizar los países. Espero que te sirva y vamos a continuar. Entonces tenemos la Triple Alianza contra la Triple Entente, ¿vale? Vamos a ver ahora cuál fue el detonante. Ya vimos las causas, ahora vamos a ver la causa inmediata, el detonante, lo que provocó que estallara el conflicto. Chicos, el asesinato del archiduque Francisco Fernando. Francisco Fernando era el heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. Entonces él va con su esposa en su automóvil cuando de repente llega un hombre y les dispara. Y entonces lo asesinan. A partir de entonces comienza el conflicto. Memorízalo, por favor, muy preguntado. La causa inmediata fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono austrohúngaro. Ahora sí, chicos, vamos a comenzar con lo que fue el desarrollo de este movimiento. Vamos a comenzar con la etapa inicial. Estamos hablando de que acaban de asesinar al archiduque Francisco Fernando y entonces Austria de inmediato le declara la guerra a Serbia. Ese es un dato importante. Todo comienza cuando Austria le declara la guerra a Serbia. ¿Vale, chicos? Ahora, Alemania, que era aliado de Austria, dice: pues bueno, si tú entras a la guerra, yo también. Y entonces le declara la guerra a Francia. ¿Sale, chicos? Ahora, lo que va a intentar Alemania es entrar a Francia y atacarlo a través de Bélgica. A esto se le conoció el plan Schlieffen, ¿vale? Y memoriza muy bien ese plan. Fue un plan mediante el cual Alemania intentó llegar a Francia a través de Bélgica, ¿sale? Para atacarlo. Ahora, chicos, Francia también tenía su aliado. ¿Quién? Inglaterra. Entonces, Inglaterra de inmediato le declara la guerra a Alemania en apoyo a Francia. ¿Vale, chicos? Así estaban las cosas. Ahora, importantísimo dato muy preguntado. Italia se raja y se declara neutro. ¿Vale, chicos? Italia se declara neutro. Eso es importante que lo memorices porque más adelante vas a notar que Italia va a ser algo muy interesante. Ahora, vamos a pasar a lo que es la segunda etapa. En la segunda etapa, chicos, la guerra va a quedar en una fase de estancamiento, memoriza eso, muy importante, va a quedar en una fase de estancamiento militar que se va a llamar la Guerra de las Trincheras.
¿Y por qué se le llamó fase de estancamiento? Se le llamó así, chicos, porque fue el periodo en el que los militares no salían a la luz, no salían a tierra, estaban bajo tierra, ocultos, y solo se estaban defendiendo, lanzando granadas, lanzando gases tóxicos, lanzando humo. Pero sin embargo fue una época muy pesada para ellos, ya que ellos tenían que estar en pésimas condiciones, tenían que comer en pésimas condiciones. Imagínense, mucha gente murió ahí dentro por las condiciones en las que estaban viviendo. Y bueno, esto fue prácticamente la guerra de trincheras, sale la fase de estancamiento de la guerra. Y ahora, un dato muy importante. Italia, chicos, ¿recuerdan que se hizo neutro? Pues bueno, Italia va a firmar un tratado llamado el Tratado de Londres, mediante el cual se va a pasar a la Triple Entente, ¿vale? Firma el Tratado de Londres y se une a la Triple Entente. Esa es pregunta de examen, ¿sale? Mediante el Tratado de Londres, Italia se pasa a la Triple Entente. Espero que hasta aquí estemos entendiendo. Y pasamos, chicos, a la tercera etapa. La tercera etapa es muy importante porque es la etapa en la que Estados Unidos va a entrar a la guerra. ¿Por qué va a entrar a la guerra? Por dos motivos. Primero, porque le hunden el buque Lusitania, ¿sale? El buque es un barco, entonces el barco Lusitania va por el mar y de pronto un submarino alemán lo derriba, ¿sale, chicos? Lo derriba, y esto hace que Estados Unidos ya comience a meterse a la guerra. Pero, chicos, hubo un segundo motivo que incluye a México. Resulta, chicos, que descubrieron un telegrama, o sea, una carta que se llamó el telegrama Zimmermann, memorízalo. Fue un telegrama enviado de Alemania a México, en el cual Alemania le dice a México: si te unes a nosotros, cuando derrotemos a Estados Unidos, te vamos a dar territorios de ellos. Así, chicos, ¿sale? Era un telegrama donde Alemania nos ofrecía territorios de Estados Unidos a cambio de unirnos a ellos, ¿sale? Dato importante que vamos a ver después en Historia de México: el presidente que iba a recibir este telegrama era Venustiano Carranza, ¿vale? Bueno, chicos, entonces, por estos dos motivos Estados Unidos entra a la guerra, y es muy preguntado por el examen esto, ¿vale? El motivo por el cual entra Estados Unidos a la guerra. Espero que quede claro. Y ya para acabar, vamos a ver la etapa final. La etapa final, chicos, es cuando Rusia pide salir de la guerra, ¿sale? Se rinde. ¿Por qué? Porque Rusia en ese momento estaba atravesando su propia revolución interna, ¿sale? Su propia guerra interna, que se llamó la Revolución Bolchevique. Es algo que vamos a ver después de este video. Entonces, Rusia pide salir de la guerra mediante un tratado llamado el Tratado de Brest-Litovsk, ¿sale? Este tratado también lo tienes que memorizar. Fue el tratado mediante el cual Rusia le regala territorios a Alemania con el fin de salir de la guerra, ¿vale, chicos? Por último, el imperio austrohúngaro se rinde, ¿sale? O sea, Austria se rinde, y Alemania es convencido también de rendirse, por lo tanto es derrotada. Y entonces, chicos, ¿quiénes van a quedar como ganadores? Van a quedar como ganadores Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos, ¿sale, chicos? Todos los demás fueron derrotados. Austria fue derrotado, se rindió. Alemania fue obligado a rendirse y Rusia tuvo que salirse debido a su propia guerra interna. Y bueno, como pueden apreciar, Italia de arrimón, pero logró ganar, como ven. Pero ahora, chicos, vamos a ver las consecuencias y los castigos de la Primera Guerra Mundial, que son muy preguntados por el examen. Primero, las consecuencias, chicos. Después de la Primera Guerra Mundial, el mundo le va a dar su hegemonía a Estados Unidos. ¿Qué quiere decir hegemonía? Que a Estados Unidos le van a dar superioridad sobre todas las demás naciones, ¿sale? Y además significa que Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, se convierte en potencia, ¿vale? Esa es pregunta de examen, así que memorízalo. 2. El entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, va a publicar los 14 puntos de Wilson, muy preguntados de verdad, así que memorízalo. Estos 14 puntos de Wilson eran propuestas que hablaban de una paz sin vencedores, así que memoriza muy bien eso. Ahora, después de la Primera Guerra Mundial se debilitan los imperios colonialistas, es decir, hay menos imperialismo, y también se derrumban las monarquías absolutistas que quedaban. Por lo tanto, se abre paso a la liberación de Asia y África, que recuerden que eran invadidos principalmente por
Inglaterra y Francia, exactamente. Y también muy importante, se va a comenzar a crear el primer antecedente de lo que hoy conocemos como la ONU, que fue la Sociedad de las Naciones, ¿sale? Eso se va a crear, la Sociedad de las Naciones. Y última consecuencia, gracias a la Primera Guerra Mundial se crean dos nuevas naciones, Checoslovaquia y Yugoslavia, ¿vale chicos? Así que estas son las consecuencias, todas son muy importantes, todas son clave, muy preguntadas, por eso te las pongo, así que espero que te las memorices. Y ya por último vamos a ver los castigos, chicos. Los castigos. Quiero que memorices desde este momento que la Primera Guerra Mundial castigó principalmente a Alemania. Alemania fue el país más afectado por los castigos de la Primera Guerra Mundial. ¿Cómo? Mediante el Tratado de Versalles, chicos. El Tratado de Versalles fue el tratado mediante el cual se obligó a Alemania, 1. a regresar a Alsacia y Lorena, que recuerden que era de Prusia, de Alemania, los tuvo que regresar. 2. Perdió territorios. 3. Lo obligaron a reducir su ejército. Y 4. Lo obligaron a desaparecer su ejército aéreo. ¿Sale chicos? Le fue muy mal a Alemania. Y por último chicos, estos 3 tratados con los que se castigó a otros 3 países. En este caso solo necesito que te memorices el nombre del tratado y a qué país castigó, porque en el examen hay una pregunta muy frecuente en la que tienes que relacionar el tratado con el país al que se castigó. Entonces recuerda: Versalles, Alemania; Neuilly, Bulgaria; Sèvres, Turquía; y Trianón, Hungría. ¿Vale chicos? Y acá te dejo por supuesto los tratados y planes que vimos en este video y que pues necesito que te memorices. Así que bueno, espero que de verdad les haya gustado el video, que hayan comprendido lo que fue la Primera Guerra Mundial. Cualquier duda déjenmela en los comentarios y nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho y adiós.